Señor, te damos gracias nuevamente porque nos permites poder compartir tu palabra, Señor, que es el propósito de este programa, Señor, y poder bendecir a través de tu palabra a aquellos que están pasando necesidad, porque tu palabra siempre trae consuelo, siempre trae reposo, siempre trae fortaleza. Y lo creemos, Señor, y por eso lo seguimos haciendo para aquel que está enfermo, que está pasando situaciones realmente precarias y penosas, Señor. Que no se olvide que tu palabra está llena de palabras de consuelo y fortaleza y que tú dices allá en el libro de Isaías 55, aunque pases por el fuego, este no te llegará, y si pasas por las aguas tampoco te vas a ahogar. Dios está contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos en esta oportunidad por las necesidades, por las peticiones, por aquellas personas que están pasando batallas con su salud, Señor, en el nombre de Jesús, y por aquel que un día te proclamó, Señor, confesó tu nombre y se alejó, que podamos, Señor, en el nombre de Jesús, recordarle que tú le amas y que lo que pides es que regrese. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Ábrenos la palabra, Señor. Te lo suplicamos. Amén, Señor, y amén. En esta oportunidad estaré compartiendo con ustedes en Lucas, en el capítulo número 8, eh, se van a desarrollar dos escenas preciosas y maravillosas acerca del ministerio del Señor Jesús, y en lo cual trataremos de explicar para que sea de bendición para usted. En el capítulo 8, versículo 40, dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo, dice, porque todos le habían estado esperando. O sea, algo maravilloso estaba ocurriendo porque no se trataba de un festival, no se trataba de comida, sino que se trataba de un hombre como Jesús que en ese momento llevaba una palabra que fortalecía al que estaba necesitado. La gente probablemente no sabía cómo explicar qué era lo que estaba pasando, pero aquí dice que le recibieron con gozo. Jesús no traía ningún tipo de regalos y cosas visibles, sino que lo que traía era la palabra bendita del Señor. Por eso en esta oportunidad quiero decirle que nosotros estamos necesitados probablemente de muchas cosas materiales, pero lo único que va a llenar nuestra vida es la palabra del Señor. Entonces aquí dice que la multitud le habían estado esperando y cuando le vieron le recibieron con gozo, porque quiero decirle algo, que cuando Jesús viene en nuestra vida nos provoca alegría, nos provoca gozo, pero por sobre todo nos provoca la salvación tan grande. Y hay cosas que no podemos nosotros muchas veces describir, la alegría que sentimos de ser cristianos, eso que tenemos nosotros, que nos hace seguir adelante a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas. Y eso es precisamente lo que provoca el Señor Jesucristo en nuestro corazón. Ahí estaban las multitudes. Y dice la palabra, y dentro de lo que se estaba celebrando ahí, pues ya me imagino dice multitudes. Está hablando de muchísima gente. De pronto en la escena llegó un hombre llamado Jairo. Este hombre, dice la palabra, que era un oficial, era un principal de la sinagoga. Y este hombre probablemente este hombre era un poco distinto a la gente que estaba esperando ahí al Señor Jesús. Su indumentaria, su ropa, su presencia, tal vez era un poco diferente, porque este era un principal de la sinagoga. Era un hombre que tenía cierta importancia, era un hombre que a donde llegaba, pues lo pasaban adelante, muchos lo hubieran querido tener en sus casas,
porque era un hombre principal de la sinagoga, era un hombre importante en aquel tiempo. Pero este hombre va a tomar una actitud tan tremenda, ¿verdad? Porque dice aquí que aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa. Mire, aquel hombre nos dio una lección en ese momento de humildad, de sencillez y de humillación, porque ni siquiera le fue a decir, le dio la mano, sino dice aquí que se cayó a los pies. Él se reconoció un esclavo, él se reconoció una persona que no tenía las facultades necesarias como para ser un gran señor. Y entonces este hombre dice que cayendo a los pies de Jesús, imagínense aquella escena, los que conocían a este hombre, que lo miraban desde lejos, que lo miraban a distancia, que lo miraban tal vez en algún caballo, o en una carroza, no sé, lo miraban y lo admiraban, y de pronto se llevan la sorpresa que este hombre, dice la palabra, cayendo a sus pies. Aquel lugar, ese hombre iba con ropas finas, con ropas elegantes, su ropa que usaba él definitivamente a diario, su situación y su estatus económico era diferente al de muchas personas que estaban esperando al Señor. Y este hombre hace algo, mire, cayéndoles a los pies de Jesús, y no solamente cayendo a los pies de Jesús, sino que ahora le rogaba que entrara a su casa con un ruego, con una súplica. Este hombre, por un momentito, le quitó la atracción al Señor, porque la gente estaba viendo que este hombre estaba rogando, le estaba llorando, estaba suplicando ahí con dolor, con congoja al Señor Jesús, ¿verdad? Y este hombre tenía una razón para poder hacer esto, y es que él tenía una hija única, dice, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, dice, la muchedumbre lo apretaba. Bueno, ¿usted no piensa que cuando nosotros tenemos recursos, que cuando nosotros tenemos cómo echar mano, primero lo hacemos? Y esta no era la excepción. Este hombre, su hija estaba al borde de la muerte. Ya había probado mejores médicos, mejores sanatorios, la había llevado de un lado a otro, donde había un especialista, seguramente ahí le había llevado, pero todo había llegado a su fin y a su término, ¿verdad? Y entonces ahora este hombre reconocía que lo único que le quedaba era ir a Jesús y suplicarle. Y por eso este hombre viene y no le importa el tipo de ropa que lleva, sino que se tira al suelo, se humilla, y la gente tal vez señalándolo y criticándolo, pero hay que estar en el dolor ajeno muchas veces para poder comprender esta serie de situaciones. Entonces, dice, tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte, pero mientras él iba, dice, la muchedumbre le apretaba. Bueno, ¿para dónde iban? Iban a la casa de Jairo. Mire cómo sería la súplica de este hombre, cómo sería el ruego de Jairo, que tocó el corazón del Señor Jesús y lo atendió y le dijo, vamos. Y aquí dice, pero mientras él iba, la muchedumbre le apretaba. Mire, este hombre ya había agotado todos los recursos humanos y las influencias del mundo. Los médicos no le pudieron dar esperanza. El dinero no compra la salud. Hoy estamos viviendo nosotros en el mundo una etapa, una época que va a ser parte de una historia para más adelante, en donde esta enfermedad que vivimos no hace acepción de ricos ni de pobres. Iguales se mueren los dos, aún con los medios que tengan como para poder
cuidarse y solucionarse, porque la vida está en manos del Señor. Y este hombre, ¿por qué acudió a Jesús? Se le agotaron los recursos. Ya había probado absolutamente de todo y nada había funcionado. Ya no tenía ninguna otra opción. Alguien le dijo, él averiguó, supo que el Señor Jesús llegaba por ahí y no le importó hacer el ridículo, entre comillas, delante de la gente, aunque lo criticaran, cayendo, cayendo a los pies de Jesús. La gente se admiraba de que este hombre realmente ahora estuviera humillado delante de la presencia de Jesús. Lo convence y entonces mientras se iban con el Señor, la muchedumbre le apretaba al Señor porque era mucha la multitud. Y dice en el versículo 43, y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie. Un caso incurable, un caso terminal. Ahí había una mujer en desgracia, una mujer infeliz, una mujer con amargura, gastó su dinero, todo cuanto tenía, seguramente pudo haber tenido propiedades, las vendió. Este es un caso de la vida real. Hay gente que muchas veces a su familiar lo meten a un sanatorio porque ahí están los buenos médicos, le cobran muchísimo, tienen que empeñar sus cosas, hipotecarlas, venderlas, con la esperanza de salir con vida. Y esta mujer no fue la excepción. Esta mujer, 12 años, se pasó gastándose su dinero en médicos, todo cuanto tenía, y no podía ser curada por nadie. Un caso incurable, pero la palabra dice que para Dios no hay nada imposible. Y para el que cree, todo es posible. El Evangelio es una locura a los ojos del mundo y a los pensamientos de la humanidad. Y entonces esta mujer, póngase que, ¿qué le esperaba? La muerte. Y a la niña, la muerte. Los únicos que se acercan a Jesús son los que ya se están muriendo, son los que ya no tenemos esperanza. Por eso es que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, no nos estábamos muriendo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor lo primero que hizo fue darnos vida, cancelando los delitos, cancelando los pecados que estaban contra nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Por eso es que proponemos este evangelio tan precioso y tan maravilloso. Y entonces esta mujer ya no tenía esperanza, un caso incurable, no podía nadie hacer nada por ello, pero no sé cómo supo y ella se puso a pensar y dijo, si tan solo me acercara yo a él, tocar el borde de su manto, o sea, el borde hasta lo de abajo, nada más, seré sana, seré llena de fe. Y entonces dijo esta mujer, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. Y dice que al instante cesó el flujo de sangre. Mire, no pidió oración, no pidió que le pusieran las manos, sino ella se llenó de fe, dijo, si yo tan solo tocare, veía en el Señor una fuente maravillosa de vida, una fuente maravillosa de salud. Y ella precisamente tocó el borde de su manto. Jesús inmediatamente sintió que habían arrancado virtud de él y dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y mientras
todos lo negaban, Pedro dijo a los que estaban con él: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Mire, así es como personas perdidas entre una gran multitud son tocadas por la gracia de Dios, curadas de sus pecados y salvados de la condenación eterna. Hay cosas que nosotros no vamos a alcanzar a ver, pero que estoy seguro que el Señor las va a hacer. Como por ejemplo, si usted se reconcilia hoy, usted lo va a saber, arriba lo van a saber en el cielo, pero nosotros tal vez no nos vamos a enterar, pero lo importante aquí es la obra maravillosa que el Señor va a hacer. Y entonces Jesús dijo: alguien me tocó porque me di cuenta de que me había salido poder. Mire, la tocó, si todos lo tocaban, sí, pero esta mujer tocó diferente. Su toque fue con fe, porque dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, yo sé que seré sana. Y entonces dice que la mujer, al ver que no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. No quería pasar vergüenza, quería pasar desapercibida, pero esto se volvió público, porque cuando el Señor dijo: alguien me tocó, ella misma se evidenció y la llevaron y ella contó qué fue lo que había pasado, que no había pasado inadvertida y se acercó temblando. Como uno, cuando uno no tiene al Señor, uno se siente muy lejano, que no puede acercarse. Y ella, temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. En otras versiones dice: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Ya no le dijeron, mire, ¿cómo le dirían a esa mujer? Inmunda, porque esa mujer estaba contaminada y las mujeres en ese tiempo que tenían flujo de sangre como esta eran declaradas inmunda, pero el Señor no le dijo inmunda, sino le dijo: hija. Le dijo: mire, hija. Esta mujer era una mujer seguramente hebrea, y tu fe, le dijo, te ha sanado. No la trató como la trata, como te trata el mundo, sino el Señor te trata de una manera especial. Pero a todo esto, recordemos que la primera escena que nosotros empezamos a compartir con usted fue la situación de aquella niña como de 12 años, conocida como la hija de Jairo, en la cual él, con aquella gran necesidad, fue a buscar al Señor, se postró a sus pies, convenció al Señor, el Señor le dijo: vamos, y para ahí iban. Cuando este evento ocurre, y esto retarda un poquito el llegar del Señor a la casa de Jairo, mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oigan, humanamente las expectativas se le caen a uno, vienen pensamientos totalmente diferentes, pero cuando Jesús lo oyó, respondió: no temas. Mire, esto es importante, agárrelo para usted. Cree solamente y ella será sanada. Vaya. Cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino Pedro, Juan y Jacobo, y el padre de la madre y de la muchacha. Todos la lloraban, todos se lamentaban, pero él dijo: no lloren, porque no ha muerto, sino que duerme. La gente se burlaba de él sabiendo que ella había muerto, pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Entonces volvió su espíritu y se levantó al instante y mandó que le dieran de comer, y sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Todo esto es lo que el Señor hace al que cree
todo le es posible. Y es por eso que en esta oportunidad, yo no sé por qué situación tú estás viviendo, tú estás pasando, pero yo quiero decirte que no te quiero dar una falsa esperanza, no quiero que abrigues tú una idea falsa, sino que cree en el Señor Jesucristo. La palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Por eso aquí él le dice esto a Jairo, no temas, cree solamente y ella será sana, porque la obra es la obra del Señor, es maravillosa, es el único que va a poder sostenerte, es el único que va a poder fortalecerte. Ya probaste de muchas cosas, ya probaste con tu dinero, ya probaste con medicamentos, ya probaste de muchas situaciones. Ahora eh, la palabra te dice, cree, cree en el Señor. Y estas cosas, te digo yo, van a pasar porque la palabra, este libro que le llamamos Biblia, que es compuesta de muchos libros, no se equivoca, es veraz, es como una espada de dos filos. Y entonces es lo que te lleva precisamente a que confíes en el Señor. Si ya tú perdiste, si no tienes confianza, yo te pido en esta oportunidad, en el nombre de Jesús, que allí donde estás, pídele perdón al Señor. Hay alguien encargado de robarnos la fe. La fe es un regalo de parte de Dios para que tú creas. Pero hay alguien encargado de robarnos a nosotros esa fe. Y quizá has perdido la fe, pero en esta oportunidad el Señor te dice que no la has perdido porque Él tiene esa fe que una vez te dio y que ahora tienes que seguir nada más adelante creyendo en la presencia del Señor. Aquella niña se levantó, comieron, estaban asombrados y el Señor se encargó de decirles, no lo digan a nadie, sino que muy cauto, muy reposado, el Señor se fue de aquel lugar para continuar su ministerio terrenal que estaba precisamente empezando. Así que es lo que tenemos para ti en esta noche y queremos darle gracias a Dios en el nombre de Jesucristo por la oportunidad hermosa que nos ha dado de poder compartir contigo. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, en esta noche esta oportunidad que nos has dado, Señor, de compartir tu palabra y creemos, Señor, que ha sido de bendición para aquel que la va a escuchar. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén, Señor, y amén.